Para celebrar su ascenso, me dio una hoja de cálculo con mi nueva renta y el 50% de los gastos. Es lo justo, dijo. Sonreí. Usaré su propia lógica para dejarlo en la calle. El murmullo de la Ciudad de México se filtraba a través de los ventanales de nuestro apartamento en Polanco, un sonido distante y amortiguado, el pulso constante de una metrópolis que vivía ajena a la demolición silenciosa que estaba a punto de ocurrir en el piso 17. Sobre la mesa de roble macizo que yo había elegido con tanto esmero, 2 copas de vino tinto esperaban. Un Chateau Margaux, la cosecha favorita de Dionisio. Era, después de todo, una noche para celebrar. O eso creía yo. Mi esposo, mi compañero de vida durante 7 años, acababa de ser nombrado vicepresidente de operaciones. Un logro monumental que lo colocaba en la cima de la cadena alimenticia corporativa. Entró en el comedor vistiendo un traje Zegna hecho a medida, el tejido oscuro absorbía la luz cálida de las lámparas colgantes, y su sonrisa era un arma de 1000 vatios, tan deslumbrante como afilada. Se sentó, me dedicó un rápido brindis, por los nuevos comienzos, y luego procedió a hablar, no de nosotros, ni de su logro, sino de sí mismo. Durante 20 minutos, escuché un monólogo sobre su brillantez estratégica, su visión inigualable y la ineptitud de sus rivales. Yo asentía y sonreía, el papel de la esposa devota que había perfeccionado con los años. Cuando la pausa en su discurso finalmente llegó, no fue para preguntarme por mi día. Fue para ejecutar el siguiente punto en su agenda. Con un gesto que pretendía ser casual, pero que estaba cargado de una intención gélida y premeditada, deslizó su tablet sobre la madera pulida hasta detenerla justo frente a mí. La pantalla se iluminó, no con una foto de nuestras últimas vacaciones en la Toscana, sino con el resplandor estéril de una hoja de cálculo de Excel. El título, en una fuente corporativa, sin alma y brutalmente clara, rezaba: Optimización de finanzas conyugales. Mi corazón, que segundos antes latía con un orgullo genuino y un poco cansado por él, se detuvo en seco. Un frío repentino me recorrió la espalda. Mis ojos, entrenados durante años para descifrar datos complejos, recorrieron las columnas, y cada celda era un pequeño clavo en el ataúd de lo que yo creía que era nuestro matrimonio. Cuota de ocupación, recámara principal. Asignación de costos de áreas comunes, 50%. Amortización de mobiliario y equipo de alto valor. División de servicios públicos, luz, agua, gas, internet de fibra óptica. Y al final, en la parte inferior derecha, una celda resaltada en un amarillo agresivo, como una señal de advertencia biológica, mostraba una cifra. La suma exacta de dinero que, a partir del primer día del próximo mes, yo le debía a él por el privilegio de seguir viviendo en mi propia casa. El sabor del vino en mi boca se convirtió en ceniza. Es simple lógica de negocios, Valentina, dijo, su voz con ese tono condescendiente y didáctico que usaba cuando explicaba conceptos complejos a gente no estratégica, como yo. Ahora que estoy en esta posición, debemos operar con mayor eficiencia. La estructura financiera actual de nuestro hogar es insostenible a largo plazo. Es hora de que funcionemos como socios estratégicos, con sinergias claras y un reparto equitativo de los costos operativos. Socios estratégicos. Costos operativos. La jerga de su sala de juntas invadiendo la santidad de nuestro hogar. Un torbellino de emociones me asaltó, shock, incredulidad, una humillación tan profunda que me quemaba la garganta y me dificultaba respirar. Miré la foto de nuestra boda que descansaba en la repisa de la chimenea, 2 personas sonrientes y llenas de esperanza que ahora me parecían extraños de otra vida, protagonistas de una ficción. Recordé el día que firmé el cheque de caja que pagó por cada centímetro cuadrado de ese apartamento, el dinero de la herencia de mis padres, el fruto de mi propia carrera como contadora forense, una carrera que había puesto en pausa por él, para apoyarlo a él. Quería gritar. Quería volcar la mesa. Quería lanzarle el costoso vino a su traje perfecto. Quería llorar hasta que las ventanas de cristal templado se hicieran añicos. Pero no hice nada de eso. Años de reprimir mis propias necesidades para acomodar las suyas, de minimizar mis logros para que los suyos brillaran más, me habían enseñado a construir murallas internas, altas e inexpugnables. El torbellino de emociones se congeló.
La ira ardiente se transformó en un bloque de hielo en mi pecho, un núcleo de una calma aterradora. Levanté la vista de la pantalla, encontré sus ojos, que brillaban con suficiencia, y mi rostro se compuso en una máscara de calma impasible. No quedaba ni un rastro de la esposa orgullosa de hacía media hora. En su lugar estaba la contadora forense que una vez fui, la mujer que podía encontrar la verdad, la mentira y la podredumbre en un mar de números fríos. Y en ese momento, él era solo eso, un número en una hoja de cálculo. Un pasivo tóxico que necesitaba ser liquidado de mi balance general. Asentí lentamente, un movimiento casi imperceptible, controlado. Entendido, dije, y mi voz sonó extrañamente serena, como la superficie lisa y reflectante de un lago helado en pleno invierno. Acepto los términos. Dionisio sonrió, una sonrisa de triunfo y alivio. Había confundido mi silencio con sumisión, mi calma con debilidad. Había cometido el error fatal de todo tirano, subestimar al oprimido. No tenía idea de que no estaba aceptando sus reglas. Estaba declarando formalmente el inicio de una partida completamente nueva. Una partida que se jugaría en mi tablero, con mis piezas y, muy pronto, con mis propias e implacables reglas. Esa noche, el silencio en nuestro apartamento era un ente físico, pesado y sofocante, con un peso que podía medirse en toneladas de palabras no dichas. Dionisio dormía profundamente a mi lado, emitiendo un suave ronquido, el sueño plácido de los justos, o quizás, el de los tiranos satisfechos con su obra. Yo, en cambio, tenía los ojos abiertos de par en par, fijos en las sombras que la noche proyectaba en el techo, formas cambiantes que parecían burlarse de mí. El hielo en mi pecho no se había derretido, al contrario, parecía expandirse, una glaciación interna que enfriaba cada rincón de mi ser con una claridad dolorosa y resoluta. Finalmente, incapaz de soportar la farsa de compartir la misma cama con un extraño, me levanté con un sigilo que no sabía que poseía. Mis pies descalzos no hacían ruido sobre el suelo de mármol frío del pasillo, un mármol que yo había elegido por su veta gris, que me recordaba a las nubes de tormenta. La luz de la luna, una luna llena y arrogante, se colaba por los ventanales, bañando la estancia en una luz plateada y fantasmal, convirtiendo nuestro hogar en un mausoleo. Comencé a caminar, sin rumbo aparente, pero cada paso era un acto deliberado, un peregrinaje a través de las estaciones de mi propio viacrucis personal. La casa, mi casa, se había transformado esa noche en un museo. El Museo de los Sacrificios de Valentina. Mi primera parada fue la sala de estar. Mis dedos, temblorosos por primera vez en toda la noche, rozaron la pared lisa y fría. La memoria me golpeó con la fuerza de una ola. La notaría, 5 años atrás. El olor a papel viejo, a café rancio y a la certeza de estar cometiendo un error. El licenciado Morales, viejo amigo de mi padre y mi albacea, me había llevado a un rincón, lejos de la sonrisa radiante de Dionisio. Valentina, me dijo, su voz era un susurro grave y preocupado, este dinero es tuyo. Es una herencia, un bien propio que te protege. Lo prudente, lo legalmente inteligente, es que la escritura de la propiedad esté única y exclusivamente a tu nombre. No tienes ninguna obligación de incluirlo. Lo sabía. Cada fibra de mi ser, cada célula de mi cerebro entrenado para evaluar riesgos, me lo gritaba. Pero entonces Dionisio me tomó de la mano, su tacto era cálido, sus ojos llenos de una sinceridad que ahora me parecía una actuación digna de un Oscar. Mi amor, susurró, su voz era un bálsamo para mis dudas, somos un equipo. ¿Qué clase de equipo seríamos si empezamos a dividir lo que es tuyo y lo que es mío? Poner mi nombre en esa escritura no es por el dinero, es un símbolo. Es para que el mundo, y nosotros mismos, sepamos que construimos esto juntos, ladrillo a ladrillo. Y yo, la brillante contadora forense, la mujer que podía detectar un fraude a kilómetros de distancia, fui la más tonta de las inversionistas. Invertí el 100% de mi patrimonio a cambio del 0% de seguridad. Le di la mitad simbólica de mi fortaleza a cambio de una promesa vacía. Ahora, esa misma mitad simbólica se usaba como justificación para cobrarme una renta. Continué mi peregrinaje hacia el estudio. Era su santuario, su centro de mando.
lleno de libros de gestión empresarial con títulos pomposos y trofeos de ventas que brillaban con arrogancia. Pero en un rincón, detrás de una pila de informes trimestrales, había una caja de cartón marrón, sellada con cinta adhesiva. Dentro, estaban los restos de mi otra vida, mis manuales de contabilidad forense, mis certificaciones internacionales, los reconocimientos que había ganado, el discurso que di cuando me nombraron la auditora más joven del año. Recordé la oferta, 3 años atrás. Una sociedad en uno de los despachos más prestigiosos de Monterrey. Era la cima de mi montaña profesional. Pero Dionisio estaba en medio de una negociación crucial. Te necesito aquí, Valentina, me había suplicado, su rostro lleno de una falsa vulnerabilidad. Tu apoyo es mi ancla. Sin ti, me hundo. Solo un año más, mi vida, solo uno, y luego nos enfocaremos completamente en ti. El año se convirtió en 2, luego en 3. Mi ancla se había convertido en su pedestal, y la caja en el rincón se cubrió de polvo y olvido. Finalmente, mi errática procesión me llevó a un pequeño rincón junto a la biblioteca. Allí, sobre una mesita auxiliar, descansaba mi viejo tablero de ajedrez de madera de nogal y marfil, un regalo de mi abuelo, un maestro del juego. Las piezas estaban perfectamente colocadas, listas para una partida que nunca comenzaba, pero una fina capa de polvo cubría la superficie, como una nieve triste. Dionisio siempre se había burlado de mi pasión por el ajedrez. Es un juego inútil para ratas de biblioteca, decía con una sonrisa condescendiente durante las cenas con sus amigos. La vida real no es un tablero, Valentina, es un campo de batalla. Se gana con instinto, no con reglas. Lo que él, en su ignorancia, nunca entendió, es que para mí el ajedrez nunca fue un simple juego. Era un lenguaje. Un sistema de lógica pura, de causa y efecto, donde cada movimiento, por pequeño que fuera, tenía una consecuencia inevitable. Era estrategia, sacrificio, previsión. Era el arte de pensar 10 movimientos por delante de tu oponente. Durante 7 años, había estado jugando una partida sin darme cuenta. Una partida en la que yo era la reina, la pieza más poderosa y versátil, pero me había movido como un peón asustado, sacrificándome una y otra vez para proteger a mi rey. Esa noche, mirando las piezas silenciosas bajo la luz pálida de la luna, lo comprendí todo con una claridad que me heló los huesos. Dionisio tenía razón en una cosa. La vida no era un tablero de ajedrez. Pero mi matrimonio sí lo era. Y él acababa de hacer un movimiento de novato, un error arrogante y fatal. Había avanzado su rey sin protección, creyendo que mi reina estaba fuera de juego, oxidada y olvidada en un rincón. Regresé al dormitorio, pero no a la cama. Me senté en mi escritorio, el que usaba para las tareas mundanas de pagar las facturas y organizar nuestras vidas. Encendí mi laptop, y el suave zumbido del ventilador fue el sonido más reconfortante que había escuchado en años. Ignoré mis archivos personales. Ignoré las carpetas de fotos, los recuerdos de una felicidad fabricada. Abrí una nueva carpeta segura en la nube, protegida con una encriptación de grado militar y autenticación de 2 factores. Dentro, creé un nuevo archivo de Excel. No lo llamé presupuesto ni gastos del hogar. El cursor parpadeó en la celda del título, esperando mi orden. Mis dedos se movieron con una precisión y una velocidad que creía olvidadas. Tecleé, auditoría final, activos y pasivos matrimoniales Dr. La partida había comenzado oficialmente. Y esta vez, la reina no iba a sacrificar ni una sola pieza. Iba a despejar el tablero. El sol de la mañana siguiente entró por la ventana, pero no trajo consigo el calor habitual. El aire en el apartamento era tenso, cargado de una electricidad no expresada, como la calma chicha que precede a un huracán. Me desperté a mi hora de siempre, las 6 en punto, pero por primera vez en 7 años, mi rutina había cambiado radicalmente. En lugar de ir a la cocina a preparar el café de grano de Oaxaca molido al momento que a Dionisio le gustaba, me dirigí directamente a mi pequeño rincón de trabajo, encendí mi laptop y comencé a delinear la estructura de mi auditoría. Dionisio salió de la habitación 1 hora más tarde, bostezando y estirándose. Su primer gesto, casi pavloviano,
fue caminar hacia la cocina. Se detuvo en seco en el umbral, frunciendo el ceño al ver la cafetera vacía y la cocina inmaculada, silenciosa y sin el aroma del desayuno. ¿No hay café, Valentina?, preguntó, su voz con un borde de irritación mal disimulada. Levanté la vista de mi laptop, donde estaba creando una intrincada red de hojas de cálculo interconectadas. Le ofrecí una sonrisa serena, casi beatífica. Buenos días, Dionisio. Según los nuevos términos operativos que acordamos anoche, dije, mi tono era ligero pero cortante como el cristal, la preparación de alimentos y bebidas es una responsabilidad individual, a menos que se contrate como un servicio externo. La tarifa por el servicio de barista premium, que incluye molienda fresca y preparación, es de 200 pesos por taza. ¿Deseas que te prepare una cotización formal? Se quedó helado, la corbata a medio anudar en sus manos. Una vena palpitaba visiblemente en su sien. Pude ver el engranaje de su mente tratando de procesar si estaba bromeando o siendo deliberadamente hostil. ¿Es una broma? En los negocios no hay bromas, solo transacciones, respondí, devolviéndole una de sus frases favoritas con un interés compuesto. Ahora, si me disculpas, estoy en medio de un análisis de flujo de caja. Resopló, un sonido a medio camino entre la incredulidad y el desdén. Murmuró algo sobre ser infantil y melodramática, y se preparó un café instantáneo con un gesto de asco, salpicando agua en la encimera que yo había limpiado la noche anterior. Unos minutos después, un nuevo sonido llenó el apartamento, el estruendo de las puertas del armario al ser abiertas y cerradas con una violencia creciente. Valentina. ¿Dónde diablos está mi traje azul marino? El que necesito para la junta con los inversionistas de hoy, gritó desde el vestidor. Está en la tintorería de la calle Molière, respondí sin moverme. La recolección y entrega de prendas personales, como te podrás imaginar, también se considera un servicio individual. La nota de recogida está en el cuenco de las llaves. Salió del vestidor, su rostro era una máscara de furia contenida. Esto es ridículo. Vas a hacer que llegue tarde. Tienes que ir por él. Eso sería un problema de gestión de tiempo y recursos de tu parte, repliqué, mis dedos volando sobre el teclado. Quizás deberías optimizar tus procesos matutinos para incluir contingencias logísticas. O, alternativamente, puedo ofrecerte un servicio de mensajería de emergencia. La tarifa es de 500 pesos, más un recargo del 50% por la inmediatez. Se vistió con otro traje, uno que claramente le gustaba menos, mientras lanzaba miradas asesinas en mi dirección. Salió del apartamento dando un portazo que hizo vibrar los cristales de las ventanas. El eco de su ira se desvaneció, dejando un silencio glorioso y productivo. Esperé exactamente 5 minutos, tiempo suficiente para que estuviera en el elevador. Luego, con una calma metódica, redacté un correo electrónico. Asunto: factura _001, servicios de consultoría y gestión doméstica, periodo, 24 horas. El cuerpo del correo era breve y profesional. Adjunté un archivo PDF. El documento estaba diseñado con el logo de un pequeño emprendimiento ficticio que acababa de registrar en línea esa misma mañana, VR Soluciones Integrales para el Hogar. La factura detallaba los cargos con una precisión maníaca. Servicio de lavandería y planchado, traje azul marino, pendiente de recolección, tarifa estándar basada en precios de tintorería de lujo de Polanco. Servicio de cafetería, opción no ejercida, mantenimiento y limpieza de equipo, cargo mínimo. Consultoría de logística matutina, verbal, 2 minutos, tarifa por minuto, prorrateada. Servicio de despertador, indirecto, no solicitado, contribución al ambiente de calma que permitió un sueño reparador y puntualidad. Sin cargo, como cortesía de nuevo cliente. Servicio de limpieza de emergencia, encimera de cocina, tarifa por incidente. El total era modesto, casi simbólico, poco más de 1000 pesos. Pero el mensaje era inequívoco. Le di a enviar y sentí una oleada de poder, una sensación de control que no había experimentado en años. La respuesta llegó 1 hora después, mientras estaba en una llamada con el banco para solicitar acceso a registros históricos. No fue un correo,
sino una notificación de transferencia bancaria a mi cuenta personal por el monto exacto de la factura. Adjunto, un escueto y arrogante mensaje de texto: si quieres jugar a la casita de negocios, bien. Juego aceptado. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Juego aceptado, leí en voz alta para mí misma. Pobre tonto. No se daba cuenta de que no estaba aceptando mi juego. Estaba aceptando mis términos. Al realizar esa transferencia, había creado un precedente legal. Había reconocido y validado nuestra nueva relación transaccional. Había abierto la puerta de par en par. Y yo, la contadora forense, estaba a punto de entrar con una orden de auditoría completa y sin previo aviso. Inmediatamente, abrí el archivo Auditoría Final. Creé una nueva pestaña, Cuentas por cobrar. Registré la factura #001 y marqué su estado como pagada. Luego, abrí otra pestaña, la que sería mi campo de batalla principal, Investigación de activos y pasivos ocultos. Comencé el metódico proceso de descargar los estados de cuenta bancarios compartidos de los últimos 3 años. Sincronicé los registros de nuestras tarjetas de crédito. El juego que él creía estar jugando era un simple tablero de damas, moviendo piezas sin pensar. La partida que yo estaba a punto de iniciar era un ajedrez tridimensional en el que cada movimiento estaba calculado, y él ni siquiera sabía que era una pieza en el tablero. Los siguientes días se convirtieron en una rutina obsesiva y extrañamente vigorizante. De día, interpretaba el papel de la esposa tranquila que gestionaba su mitad de la casa con una eficiencia glacial y corporativa. Enviaba facturas diarias por cada servicio imaginable: consultoría de decoración, cuando movía un jarrón para limpiar el polvo; gestión de inventario, cuando notaba que faltaba leche; servicio de conserjería, cuando recibía un paquete para él. Dionisio las pagaba todas, cada transferencia un pequeño acto de desafío arrogante, sin saber que cada pago era un ladrillo más en la fortaleza legal que yo estaba construyendo a su alrededor, un reconocimiento tácito de que nuestro hogar era ahora una zona de transacciones. Pero de noche, mi verdadera labor comenzaba. Cuando él dormía, o más frecuentemente, salía a sus interminables cenas de negocios, el apartamento se convertía en mi laboratorio forense. La luz azulada de mi monitor era mi única compañía, y el suave tecleo de mis dedos era la banda sonora de mi cacería. Al principio, busqué lo obvio. La infidelidad. No fue difícil de encontrar para un ojo entrenado en detectar anomalías. Los patrones eran claros como el agua. Cargos recurrentes en restaurantes caros de la Condesa, lugares a los que nunca íbamos juntos porque él los consideraba demasiado hipsters. Habitaciones de hotel boutique en San Miguel de Allende durante fines de semana en los que él supuestamente tenía retiros de la empresa, en Santa Fe. Compras de joyas en tiendas donde yo no tenía cuenta, y cuyo estilo no era el mío. Conecté las fechas, los lugares y los montos con su calendario y los registros de su teléfono. El nombre apareció rápidamente, como una mala hierba en un jardín bien cuidado: Nuria. Una consultora de marketing, que figuraba en varias transferencias electrónicas desde nuestra cuenta conjunta. Una búsqueda rápida en redes sociales reveló el perfil de una mujer 20 años más joven, con una afición por los bolsos de diseñador y las fotos en destinos exóticos. Las fechas de sus publicaciones coincidían, con una precisión escalofriante, con los gastos de Dionisio. Sentí una punzada de dolor, sí. Sería una mentira decir que no. La traición personal era real y cortaba profundo, una herida salada en el tejido de 7 años de vida compartida. Pero extrañamente, esa emoción fue eclipsada por otra mucho más fuerte, una que me sorprendió: la fría y satisfactoria emoción de la caza. El descubrimiento de la infidelidad era el aperitivo. Yo buscaba el plato fuerte. Una tarde, decidí cambiar de táctica. Necesitaba un respiro, una perspectiva externa. Llamé a Regina, mi mejor amiga y excolega, la única persona que conocía mi pasado como una auditora implacable. Nos encontramos en un pequeño café en la Roma, un lugar neutral lejos de la opulencia de Polanco. «Te ves diferente», dijo Regina después de darme un abrazo, sus ojos analíticos escudriñándome por encima de su taza de capuchino. «Más delgada. Pero tus ojos
tienen ese brillo que tenías cuando estábamos a punto de reventar el caso de fraude de Protexa. Le conté todo. La hoja de cálculo, las facturas, la sospecha de infidelidad. Ella escuchó pacientemente, sin interrumpir. Cuando terminé, dejó su taza en el plato con un chasquido. Val, dijo, su voz era suave pero firme. Estás pensando como una esposa herida. Y lo entiendo. Pero esa no eres tú. No la verdadera tú. Cierra los ojos. Olvídate de que es Dionisio. Olvídate de que es tu casa. Imagina que es un caso. Un cliente te ha contratado para investigar a un ejecutivo de alto nivel. ¿Qué harías? ¿Te enfocarías en sus amoríos? No. Buscarías el dinero. Siempre sigues el dinero. Sus palabras fueron como un interruptor. Tenía razón. Había dejado que la herida personal nublara mi juicio profesional. Deja de auditar tu matrimonio, Val, continuó. Empieza a auditar su empresa a través de él. ¿Tienes acceso a algo más? ¿Algo corporativo? Y entonces lo recordé. Un detalle olvidado. La tarjeta de crédito corporativa. Esa noche, volví a mi investigación con un enfoque renovado. Ya no buscaba pruebas de un romance. Buscaba pruebas de un crimen. Y entonces lo encontré. El hilo rojo. Estaba cruzando los gastos de su tarjeta corporativa con los reportes de gastos que él presentaba para reembolso. Era un trabajo tedioso, pero mi especialidad era encontrar agujas en pajares. Y allí estaba. Una y otra vez. Un cargo de un hotel de lujo en Cancún. En su reporte de gastos para la empresa, había declarado una habitación estándar para una persona por 3 noches. Pero en el estado de cuenta de la tarjeta, el cargo correspondía a una suite presidencial con vista al mar por 5 noches. La diferencia era de miles de dólares. Revisé otro viaje a Los Ángeles. Lo mismo. Billetes de avión declarados en clase turista, pero comprados en primera clase. Cenas para un cliente importante, que en realidad eran para 2 personas en restaurantes con estrellas Michelin. Mi corazón empezó a latir más rápido, no de dolor, sino de emoción profesional. Esto ya no era sobre mentiras personales. Esto era fraude. Malversación de fondos. Profundicé más. Utilicé viejos contactos en el mundo financiero para acceder discretamente a registros públicos de empresas. Descubrí que la consultora de marketing, Nuria, había registrado su empresa unipersonal solo 3 meses después de empezar a trabajar con Dionisio. No tenía otros clientes. Su único ingreso provenía de pagos mensuales regulares de la empresa de Dionisio, autorizados personalmente por él mismo bajo la categoría de servicios profesionales estratégicos. Pero los montos eran absurdos para una consultora sin experiencia ni portafolio. No le estaba pagando por servicios. Le estaba pagando un sueldo encubierto, un estilo de vida, con el dinero de los accionistas de su empresa. La imagen completa se formó en mi mente con una claridad aterradora y hermosa. La ira por la infidelidad se evaporó por completo, reemplazada por un desprecio helado y una admiración casi artística por la estupidez de su arrogancia. Este hombre no era solo un mal esposo. Era un criminal de cuello blanco torpe y predecible. Había construido su imperio, su reciente ascenso, su fachada de éxito, sobre una base de mentiras, robos y una contabilidad creativa pésima. Me recliné en mi silla, la pantalla del ordenador iluminando mi rostro con su luz fría. El aire zumbaba en mis oídos. La infidelidad me daba derecho a un divorcio favorable. Pero esto me daba el poder de destruirlo por completo. Tomé el teléfono y marqué de nuevo el número de Regina. Lo encontré, dije en cuanto contestó, mi voz era un susurro bajo y uniforme. No es un simple infiel. Es un fraude andante. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un silbido bajo y admirado. Ya era hora, Valentina. Bienvenida de nuevo al juego. Ahora, llámale a Rivas.
No le digas que tienes un caso de divorcio. Dile que tienes un caso de fraude corporativo que, casualmente, involucra a tu marido. Colgué el teléfono. El juego había cambiado de nivel. Ya no se trataba de recuperar mi casa. Se trataba de ejecutar una OPA hostil sobre su vida entera. La oficina del licenciado Rivas era un reflejo de su reputación, minimalista, impecable y con un aire de poder letal que casi podía saborearse en el aire acondicionado. Todo era cristal, acero cromado y cuero negro. No había fotos familiares, ni plantas, ni desorden. Solo orden, control y la promesa de una victoria costosa. Rivas era un hombre de unos 50 años, con el cabello plateado perfectamente peinado y unos ojos que no miraban, escaneaban. Ojos que parecían analizar un balance general en lugar de un rostro humano. Deslicé una memoria USB sobre la vasta superficie de su escritorio de caoba. No dije nada. La evidencia hablaría por mí. Aquí está todo, dije finalmente, mi voz tranquila. Estados de cuenta personales y corporativos, registros de tarjetas de crédito, escrituras de propiedad, facturas pagadas por servicios domésticos, y un análisis preliminar de discrepancias en los gastos corporativos, con referencias cruzadas. Rivas insertó la memoria en su computadora. Durante 20 minutos, el único sonido en la habitación fue el suave clic de su ratón mientras navegaba por mis archivos, abriendo hojas de cálculo, comparando PDFs. Su rostro permaneció impasible, una máscara de profesionalismo, pero vi un destello de algo parecido al respeto en sus ojos. No era la típica cliente despechada. Era una colega. Finalmente, se reclinó en su silla de cuero, que suspiró bajo su peso. Señora. Valentina, dijo, corrigiéndose. Su tono había cambiado. Usted no necesita un abogado de divorcios. Usted necesita un equipo de litigio corporativo. Lo que tiene aquí no es una disputa matrimonial. Es un caso de fraude de libro de texto, y uno bastante torpe, si me permite decirlo. Hizo una pausa, sus dedos entrelazados sobre el escritorio. ¿Cuál es su objetivo final? ¿Un acuerdo de divorcio generoso, o la tierra quemada? Quiero lo que es mío por derecho, respondí, mi voz firme, sin un ápice de duda. La casa, mi seguridad financiera. Pero más que eso, quiero que él entienda lo que es la verdadera contabilidad. Quiero que cada activo que él cree poseer, incluyendo su carrera y su reputación, sea reevaluado a su verdadero valor intrínseco, cero. Una sonrisa casi imperceptible, afilada como un bisturí, se dibujó en los labios de Rivas. Me gusta su estilo. Tengo un plan. No será rápido, pero será definitivo. Jugaremos en 2 tableros simultáneamente. El primero es el tablero personal, la distracción. El segundo es el profesional, el jaque mate. El plan de Rivas era una obra de arte de la manipulación legal y psicológica. La distracción, como él la llamaba, era exquisitamente perversa. Durante la siguiente semana, su equipo redactó un documento legal increíblemente complejo, un monstruo de 30 páginas titulado Acuerdo de reestructuración de activos y fideicomiso de protección patrimonial conyugal. El documento estaba lleno hasta el borde de jerga fiscal y cláusulas sobre optimización de impuestos, planificación sucesoria y protección contra posibles litigios derivados de la nueva y poderosa posición de Dionisio como vicepresidente. Mi papel era el de la actriz principal. Tenía que presentárselo a Dionisio, no como una demanda, sino como una idea mía, una brillante estrategia para proteger nuestro patrimonio. La narrativa que ensayé con Rivas era simple y directa, diseñada para apelar a su ego desmedido. Cariño, ahora que eres tan importante, nuestros activos personales, principalmente la casa, están en riesgo. Un ex colega experto en fiscalidad me recomendó crear un fideicomiso para proteger nuestro hogar. Es una estrategia fiscal inteligente que usan todos los ejecutivos de alto nivel para blindar su patrimonio. La clave, la daga oculta, estaba en la letra pequeña, enterrada en la página 27, en un párrafo deliberadamente denso y enrevesado. Una cláusula que estipulaba que,
para maximizar los beneficios fiscales y la protección legal, el control administrativo total y la titularidad irrevocable del fideicomiso recaería en el cónyuge con el menor perfil de riesgo de litigio, es decir, yo. Al firmar, Dionisio cedería irrevocablemente todos sus derechos de propiedad y control sobre la casa a cambio de ser un beneficiario pasivo, una figura decorativa sin ningún poder real. Esperé el momento perfecto. Una noche, después de que Dionisio cerrara un trato importante, estaba especialmente arrogante y expansivo. Se pavoneaba por el apartamento, hablando de su visión y su instinto. Le serví su whisky favorito, un Macallan de 18 años, en el vaso de cristal que tanto le gustaba. Dionisio, empecé, mi voz con un tono de admiración cuidadosamente ensayado que me revolvió el estómago. He estado pensando en tu nuevo rol y en cómo podemos ser más inteligentes con nuestras finanzas, justo como tú dijiste. Le expliqué la idea del fideicomiso, usando las palabras exactas que Rivas me había enseñado: apalancamiento fiscal, mitigación de riesgos, escudo de responsabilidad corporativa. Vi cómo sus ojos se iluminaban. Su ego era un animal hambriento, y yo le estaba sirviendo un banquete. La idea de una estrategia fiscal inteligente lo sedujo por completo. Que la idea viniera de mí, la esposa a la que consideraba financieramente inepta, era la ironía suprema. No lo cuestionó ni un segundo. Lo adoptó como si fuera su propia idea brillante. «Excelente, Valentina». «Excelente», exclamó, dándome una palmada en el hombro que pretendía ser afectuosa. «Finalmente estás pensando como yo, en grande. Prepara los papeles. Los firmaré sin leerlos, confío en tu criterio, para estas cosas del hogar». 2 días después, puse los documentos frente a él sobre la mesa del comedor. Eran densos, intimidantes, tal como Rivas los había diseñado. Él los hojeó, su mirada pasando por encima de las cláusulas complejas, deteniéndose solo en los diagramas de flujo que parecían impresionantes y profesionales. Estaba demasiado orgulloso para admitir que no entendía ni la mitad. Demasiado arrogante para gastar dinero en que su propio abogado lo revisara. Tomó la pluma Montblanc que yo le había regalado en un aniversario pasado. «Para nuestro futuro», dijo con una grandilocuencia que me provocó náuseas. «Para el futuro», repetí yo en voz baja, como un eco hueco. El sonido de su firma en el papel, un rasgueo seguro y presuntuoso, fue como el clic de una trampa de acero al cerrarse sobre una presa desprevenida. Acababa de entregarme el cebo, la pieza central de mi distracción. Él creía que acababa de ganar la partida, asegurando nuestro activo más valioso de una manera fiscalmente astuta. No tenía la más remota idea de que, mientras él firmaba su sentencia de desahucio, yo estaba en mi oficina, puliendo el arma que lo destruiría de verdad. El cebo estaba en su lugar. El jaque mate estaba a solo un movimiento de distancia. Con la escritura de la casa legalmente bajo el control absoluto de mi fideicomiso, la primera fase del plan, la personal, estaba completa. Dionisio, en su burbuja de ignorancia y arrogancia, seguía pagándome la renta, cada mes, una transferencia que ahora iba directamente a una cuenta del fideicomiso, un detalle técnico que él, por supuesto, ni siquiera notaba. Vivía en una ilusión de control, creyendo que nuestro juego de negocios seguía en marcha, sin saber que ya era un inquilino en su antiguo castillo. El público, la audiencia imaginaria de nuestro drama, creería que este era el final, la gran venganza. Pero para mí, esto era solo el escenario, la preparación meticulosa para el verdadero y devastador acto final. Pasé la siguiente semana encerrada en mi estudio, no como una esposa despechada, sino como una estratega en la víspera de una batalla decisiva. El segundo documento que preparé no era legal, era periodístico. Era un dossier de auditoría forense, pero despojado de toda jerga técnica y redactado con la claridad narrativa y el impacto de un reportaje de investigación de alto calibre. No usé lenguaje contable. Usé titulares. El castillo de naipes de Axon Global, fraude y corrupción en la vicepresidencia de operaciones. Nuria S., consultora de marketing estratégico o un costoso gasto personal del VP Dionisio R. Viajes de lujo, regalos y un apartamento en la Roma, como se utilizan los fondos de los accionistas para financiar una doble vida.
cada afirmación estaba respaldada por una prueba irrefutable, presentada de forma visualmente impactante. Escaneos de estados de cuenta con los gastos fraudulentos resaltados en rojo. Gráficos de flujo que mostraban el dinero saliendo de las cuentas de la empresa y aterrizando, a través de la empresa fantasma de Nuria, en forma de pagos para un BMW nuevo y la renta de un lujoso apartamento. Una línea de tiempo que comparaba sus viajes de negocios con las publicaciones de Instagram de su amante en los mismos lugares y fechas. Era un retrato devastador, no de un esposo infiel, sino de un ejecutivo corrupto, un ladrón de cuello blanco cuya arrogancia lo había hecho descuidado. Empaqueté todo en un archivo encriptado, protegido por varias capas de seguridad, sin dejar ningún metadato que pudiera llevar hasta mí. Era una bomba de relojería digital, anónima, profesional e impecable. La ejecución fue silenciosa, casi anticlimática, desprovista de cualquier drama teatral. Era un martes por la noche. Dionisio estaba en una de sus cenas de trabajo, probablemente con Nuria, probablemente pagada con dinero que no era suyo. El apartamento estaba en una calma absoluta. Me preparé una taza de té de manzanilla, su aroma llenando el aire. Me senté frente a mi laptop, el corazón latiendo con un ritmo firme y constante. No había nervios, solo una determinación fría como el acero. Abrí 2 ventanas de correo electrónico seguras y anónimas, utilizando una red privada virtual que enrutaba mi señal a través de 3 países diferentes. Un poco excesivo, quizás, pero el ajedrez me enseñó a nunca subestimar la necesidad de proteger a mi reina. En la primera ventana, pegué una dirección de correo que Regina me había conseguido a través de un contacto de un contacto. Era el correo personal y privado de Germán Ledesma, el CEO de Omnia Corp, la principal y más agresiva empresa rival de Axon Global. Eran enemigos acérrimos en el mercado, 2 tiburones luchando por el mismo océano. El asunto era simple y directo. Información confidencial y verificable sobre su competidor, Axon Global. Adjunté el dossier. En la segunda ventana, escribí la dirección de una periodista de investigación del diario Reforma. Su nombre era Sofía Navarro, pero en el mundo financiero la conocían como la cirujana. Tenía la reputación de diseccionar escándalos corporativos con una precisión brutal, y nunca soltaba a su presa. El asunto fue el mismo. Mi dedo se cernió sobre el botón de enviar. Por un instante, un fugaz segundo de duda me asaltó. ¿Era esto demasiado? ¿Estaba a punto de cruzar una línea de la que no podría volver? La imagen de su sonrisa condescendiente al entregarme la hoja de cálculo apareció en mi mente. Los años de sacrificios invisibles. Mi carrera en una caja de cartón. El tablero de ajedrez acumulando polvo. La duda se desvaneció, consumida por la certeza. Hice clic. El correo a Ledesma fue enviado. Hice clic de nuevo. El correo a la cirujana estaba en camino. 2 correos enviados a la vasta y oscura inmensidad del ciberespacio. 2 semillas de destrucción plantadas en el terreno más fértil imaginable, la ambición de un rival y el hambre de verdad de una periodista. No hubo una explosión inmediata. No hubo un estruendo. Solo el silencio de la transmisión de datos. Cerré la laptop. La adrenalina que me había mantenido en vilo durante semanas comenzó a disiparse lentamente, dejando tras de sí un vacío tranquilo, la calma después de la tormenta. Me levanté y caminé hacia el rincón de la biblioteca. Quité el polvo del tablero de ajedrez con la manga de mi camisa. Mis dedos, casi por instinto, encontraron la reina blanca. La levanté, sintiendo su peso familiar, sólido y real en la palma de mi mano. La moví a través del tablero en un arco elegante y silencioso, deteniéndola en la casilla donde el rey negro opuesto quedaba irremediablemente atrapado. No había oponente. Solo estaba yo, y la lógica inevitable del juego. Jaque mate, susurré a la habitación vacía. El sonido se perdió en el silencio. No sentí euforia. No sentí alegría. Sentí una profunda y resonante calma, la calma que llega cuando una ecuación compleja finalmente se resuelve, cuando cada variable encuentra su lugar y el resultado es inevitable, absoluto y, a su manera, hermoso. La audiencia,
la que pudiera estar observando, se daría cuenta ahora. La casa, el dinero de la renta, el fideicomiso, nunca fueron el objetivo principal. Fueron un peón sacrificado deliberadamente para poner al rey en una posición vulnerable. El verdadero juego no se trataba de un divorcio. Se trataba de un derrocamiento corporativo. Y el golpe de Estado acababa de comenzar. La verdadera destrucción, aprendí, no es un estruendo, sino un colapso en cadena, una serie de fichas de dominó que caen en un silencio cada vez más ominoso. La bomba que lancé no explotó al día siguiente. La paciencia, como en el ajedrez, era la clave. Pasó una semana de una calma tensa, casi insoportable. Dionisio seguía con su vida, completamente ajeno a la tormenta que se cernía sobre él. Incluso tuvo la audacia de quejarse de que la tintorería había tardado demasiado con sus camisas y me envió una factura por daños a su productividad derivados de una logística doméstica deficiente, que yo archivé digitalmente bajo la carpeta «Evidencia de arrogancia terminal». La primera señal de que el juego había cambiado llegó el miércoles siguiente. No fue un terremoto, sino un temblor. Una pequeña noticia en la sección financiera del periódico: rumores de una posible OPA hostil sacuden a Axon Global. Fuentes internas de Omnia Corp afirman tener información que podría cambiar el panorama del sector. Dionisio lo leyó durante el desayuno, resopló y lo desestimó como chismes de mercado para asustar a los inversores débiles. Sonreí para mis adentros. El tiburón había olido la sangre. Pero el viernes, el infierno se desató. Y no llegó en susurros, sino con un titular a 8 columnas. El artículo principal de Reforma, en la primera plana de la sección de negocios, llevaba la firma inconfundible de Sofía Navarro, la cirujana. El titular era una sentencia de muerte, elegante y brutal: el castillo de naipes de Axon Global, fraude y corrupción en la vicepresidencia. El artículo era mi dossier, pero magnificado, enriquecido con declaraciones de fuentes anónimas, probablemente de Omnia Corp, y un análisis mordaz de la propia periodista. Exponía la malversación de fondos, los pagos a la consultora fantasma, el estilo de vida de lujo financiado por los accionistas. El nombre de Dionisio estaba en todas partes. El de Nuria también, con foto y todo. Yo estaba en la cocina preparando un té cuando Dionisio llegó a casa. Eran apenas las 3 de la tarde. Lo oí entrar, no con su habitual paso seguro y arrogante, sino tropezando, como un borracho que busca a tientas las paredes. Entró en la cocina, con el periódico arrugado en su puño como si quisiera estrangularlo. Su rostro, normalmente bronceado y seguro, estaba pálido, ceroso, con un sudor frío en la frente. Su traje de miles de dólares parecía el disfraz de un payaso triste. «¿Fuiste tú?», jadeó, su voz un susurro ronco, casi inaudible. No era una pregunta. Era una constatación. No respondí. Simplemente lo miré por encima de mi taza de té, dejando que mi silencio fuera la más elocuente de las confesiones. Su teléfono, sobre la barra de granito, no paraba de vibrar, una danza frenética de llamadas y mensajes. Su jefe. Miembros de la junta directiva. Su madre. Lo ignoró. Se dejó caer en una de las sillas altas de la barra, un hombre completamente destrozado. Mi carrera, todo, se acabó. Tu carrera se acabó el día que decidiste que robar era una prestación laboral más, dije fríamente, tomando un sorbo de mi té. En medio de su colapso profesional, mientras su mundo se incendiaba en tiempo real, sonó el timbre. Era un mensajero con un sobreoficial. Iba dirigido a él. Lo abrió con manos temblorosas, rasgando el papel con torpeza. Dentro, había 2 documentos. El primero, una notificación formal del licenciado Rivas, en su calidad de representante legal del fideicomiso propietario del inmueble, informándole que su acuerdo de ocupación quedaba revocado y que tenía 30 días para desalojar la propiedad. El segundo, la petición de divorcio por la vía rápida, citando diferencias irreconciliables. Levantó la vista, sus ojos saltando de los papeles a mi rostro, llenos de una incredulidad desesperada. Era demasiado. La humillación pública, la ruina profesional,
y ahora la pérdida de su hogar y su matrimonio, todo en el lapso de unas pocas horas. Su madre, Eulalia, llamó de nuevo. Esta vez, desesperado, contestó y puso el altavoz. La voz de ella era un chillido histérico y agudo. ¿Qué le has hecho a mi hijo, víbora malagradecida? Después de todo lo que él te ha dado. Lo estás destruyendo. Con una calma que me sorprendió hasta a mí misma, tomé mi teléfono. Busqué el enlace al artículo de Reforma y se lo envié por mensaje de texto. Lea esto, señora Eulalia, dije con una voz clara y cortante que resonó en la cocina. Y luego pregúntele a su hijo por qué su amante y sus fraudes aparecen en la primera plana de los periódicos. Tengo que colgar, estoy muy ocupada liquidando activos. La confrontación final llegó esa noche. Estaba destrozado, pero la arrogancia es un veneno difícil de purgar. Intentó una última táctica. La culpa. La manipulación emocional. ¿Por qué, Valentina?, suplicó, lágrimas de autocompasión rodando por sus mejillas. ¿Por qué destruirlo todo de esta manera? Podríamos haber llegado a un acuerdo, habernos divorciado como gente civilizada. Me acerqué a él, por primera vez en mucho tiempo. Me paré frente a él, mirándolo directamente a los ojos, sin rastro de la mujer que alguna vez lo amó, sin odio, solo con la calma resoluta de un auditor que cierra un caso. Tú estableciste los términos, Dionisio, dije, mi voz tan tranquila como la de un verdugo. Un negocio es un negocio. La hoja de cálculo fue tu idea. Y después de una cuidadosa y exhaustiva auditoría, llegué a la conclusión de que eras una mala inversión. Un activo tóxico en mi portafolio. Y mi política, como bien sabes, es liquidar todos los activos tóxicos sin dudarlo. El divorcio fue un trámite rápido y silencioso, una nota a pie de página en el cataclismo de la vida de Dionisio. Enfrentando una posible demanda multimillonaria de su ahora ex empresa y con una reputación hecha cenizas, no tenía ni la energía, ni los recursos, ni la influencia para luchar. Firmó todo lo que el licenciado Rivas le puso delante. Se mudó una semana después, en una tarde gris y lluviosa que parecía hecha a la medida de la ocasión. No contrató una mudanza. Simplemente llenó 2 maletas y una caja de cartón con sus trofeos de ventas, ahora inútiles pedazos de plástico y metal que solo servían como recordatorios de un reino perdido. Lo vi irse desde la ventana, una figura encorvada subiendo a un taxi, un rey destronado sin reino, sin reina y sin corona. La casa quedó en un silencio profundo. Pero era un silencio diferente. No era el silencio tenso y cargado de antes, sino un silencio lleno de espacio, de aire limpio, de posibilidades. Durante la primera semana, no hice nada más que caminar por las habitaciones, respirando. Tocando las paredes. Abriendo las ventanas de par en par para que entrara el aire fresco. Estaba reclamando mi territorio, no con escrituras y documentos legales, sino con mi propia presencia. Luego, comenzó la purga. Contraté a unos pintores y cubrí el gris corporativo de las paredes con un blanco cálido y luminoso que reflejaba la luz. Vendí los muebles de diseño, pesados y ostentosos, que él había elegido, y que siempre me habían parecido más para impresionar que para vivir. En su lugar, compré un sofá cómodo, estanterías que llené de libros, y plantas, muchas plantas que trajeron vida y color a cada rincón. Una tarde, mientras ordenaba el estudio, que ahora era mi estudio, me senté frente a mi laptop por última vez para esa tarea. Abrí la carpeta segura en la nube. El archivo, auditoría final, estaba allí, un monumento digital a mi dolor y mi victoria. Lo miré por un largo momento. Luego, sin una pizca de duda, lo arrastré a la papelera de reciclaje y la vacié permanentemente. El caso estaba cerrado. Creé un nuevo documento de Excel. El título era simple, pero contenía todo un universo de significado para mí, balance de apertura. No había cifras. Solo conceptos. Creé 2 columnas, activos y pasivos. En la columna de pasivos, escribí una sola línea, miedo a la soledad. Y al lado, en la columna de estado, tecleé, eliminado. Luego, me moví a la columna de activos.
Comencé a escribir, y las palabras fluían como agua de un manantial largo tiempo bloqueado. Soberanía. Paz mental. Integridad profesional. Silencio elegido. Futuro. Cerré la laptop. El trabajo estaba hecho. Me acerqué al rincón de la biblioteca. Tomé mi tablero de ajedrez, ahora libre de polvo y resplandeciente, y lo llevé al centro de la sala, colocándolo sobre una nueva mesa de café de madera clara. Con un cuidado casi ceremonial, coloqué cada una de las piezas, blancas y negras, en sus posiciones iniciales. Hice el primer movimiento de las blancas, peón de rey a E4. Luego, en lugar de esperar a un oponente, me levanté, di la vuelta a la mesa y me senté en la otra silla. Respondí por las negras, peón de rey a E5. Estaba jugando una nueva partida, una en la que yo controlaba ambos lados del tablero. Una partida no contra un oponente, sino conmigo misma, un diálogo de estrategia y posibilidades. Y por primera vez en casi una década, sonreí. Una sonrisa genuina, tranquila, que no era para nadie más que para mí. Él lo perdió todo por una simple hoja de cálculo. Yo recuperé mi vida con ella. ¿Fue justicia o fue venganza? Quizás, en la contabilidad del alma, a veces son exactamente la misma cosa.